Bueno, entonces hoy vamos a hacer la última parte, digamos, de este curso de física de partículas, que va a ser lo que hagamos esta semana y la próxima. Hoy vamos a empezar entonces con la interacción débil y vamos como a construir esa última parte del modelo estándar. Ya ustedes tuvieron entonces un par de semanas en que trabajaron sobre QCD y la interacción y la estructura, digamos, del protón y la interacción fuerte. También ya conocen la interacción electromagnética, QED. Y entonces esta es la última parte del modelo estándar, que es la interacción débil, la otra interacción que está dentro del modelo estándar. Y la interacción débil también fue de las últimas, la última interacción, digamos, en suponerse que existía una de las primeras, digamos, indicios de la existencia de la interacción débil es el decaimiento beta y otros decaimientos donde aparecen los neutrinos. Los neutrinos realmente no se sabía la física detrás de los neutrinos hasta después, pero digamos que la postulación de los neutrinos nace de estos decaimientos observados que tenían un comportamiento diferente a las otras interacciones observadas, que eran puramente electromagnéticas o fuertes. El decaimiento del muón, por ejemplo, o el decaimiento beta o el decaimiento de los piones, son procesos donde aparecen estas partículas, los neutrinos, y donde tiene que haber otra interacción diferente a la interacción fuerte o a la interacción electromagnética. En su momento, en los años 30, la explicación para estos decaimientos y estos fenómenos, una vez se postula, digamos, la existencia del neutrino, de una partícula adicional que no existía en ese momento, la explicación de ese momento es una interacción puntual de contacto entre todas las partículas involucradas. Entonces, se suponía que existía un vértice de interacción entre estas cuatro partículas involucradas en este decaimiento. Por ejemplo, en el decaimiento beta, el neutrón tendría entonces un acoplamiento directo con el electrón, el neutrino y el protón. Igual para el decaimiento del muón o en el proceso de dispersión neutrino-neutrón, también se podría observar, digamos, esa interacción puntual entre las cuatro partículas. Y se suponía entonces que esa constante, el G sub F, era la constante de interacción, de acoplamiento entre esas cuatro partículas, ¿no? Si uno calcula, entonces, la sección eficaz diferencial de ese proceso con esa suposición de que la interacción es una interacción puntual de 4 puntos, esa sección eficaz diferencial, pues es E al cuadrado sobre 2pi al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Eso lo hicimos en las primeras clases, la primera semana de este curso, cuando hablamos de la sección eficaz en la aproximación de Born. Y si nuestro elemento de matriz es simplemente la interacción que hay en ese punto, tendríamos entonces una sección eficaz diferencial que es proporcional a la energía del electrón involucrado en este proceso dispersado al cuadrado, ¿sí? Y eso quiere decir que la sección eficaz diferencial tiende a infinito a medida que la energía aumenta, ¿no? Entonces, por eso se dice que la teoría esta de Fermi, de la interacción puntual, se rompe a energías altas, porque a medida que se incrementa la energía, la sección eficaz también tiende a infinito. Entonces, vamos a ver al final de la clase de hoy que la interacción de Fermi describe
bien estos procesos, o el modelo de Fermi, la teoría de Fermi describe bien estos procesos a energías bajas, pero a energías altas ese no es el caso y tiene que ver con la existencia de una partícula mediadora que va a ser el bosón W, ¿vale? Ahora, también es importante para entender, digamos, el concepto de la interacción débil y la diferencia con las otras interacciones, el concepto de paridad. La paridad es entonces una simetría discreta que cambia la coordenada espacial, digamos, de x a menos x. Y en el formalismo de los espinores de Dirac y de la ecuación de Dirac, ese operador de paridad que hace esa transformación es la matriz gamma cero, una de las matrices gamma del formalismo, digamos, de la ecuación de Dirac. Y entonces yo puedo transformar uno de mis espinores de Dirac, que me representa un fermión, a través de esa matriz gamma cero, y podemos ver cómo se transforma la ecuación de Dirac o algún proceso de QED, por ejemplo, bajo esta transformación. En un proceso de dispersión electrón-quark, por ejemplo, tendríamos la corriente asociada al vértice del electrón y la corriente asociada al vértice del quark. La corriente asociada al vértice del electrón sería algo de esta forma. Tendríamos un espinor adjunto asociado a el electrón saliente, el vértice de la interacción, que es la matriz gamma mu, y el espinor asociado al electrón entrante, que sería este U de P sub 1, ¿cierto? Si hacemos entonces la transformación de paridad, tenemos entonces esto que está acá, el espinor adjunto gamma 0, gamma mu, gamma 0, por el espinor de la partícula entrante. Y la matriz gamma mu tiene 4 componentes, gamma 0 y gamma 1, 2 y 3. Si miramos solamente la parte temporal, o sea, la parte del gamma 0, ¿cierto? Tendríamos 3 matrices gamma 0 acá en la mitad. Y eso quiere decir que y gamma 0 al cuadrado es 1, es decir, que es la misma que teníamos inicialmente antes de transformarla. Entonces, el término 0 de este producto no cambia bajo la transformación de paridad, ¿cierto? Luego el término, la parte espacial, que son los componentes 1, 2 y 3 de esa matriz gamma mu, que lo vamos a escribir como este gamma k, anticonmuta con la matriz gamma 0. Todas las matrices gamma 1, 2 y 3 anticonmutan con las otras matrices diferentes de ellas. Entonces, gamma 0 anticonmuta con gamma 1, con gamma 2, con gamma 3. Así que al hacer el cambio entre gamma 0 y gamma k, tenemos un signo menos acá. Y gamma 0 al cuadrado es 1, es decir que la componente espacial tiene un signo contrario cuando hacemos la transformación de paridad, lo cual tiene sentido, como decía al principio, la paridad hace eso justamente, cambiar la coordenada x por la coordenada menos x, entonces en la componente espacial vamos a tener un signo menos para la corriente que teníamos originalmente. Y entonces, esa corriente queda transformada bajo una transformación de paridad, como en cambio de tener cada una de las corrientes del electrón y del quark va a tener un signo menos, ¿cierto? Entonces, al hacer la transformación total de toda la corriente de la amplitud, que tiene el producto de las dos corrientes, la del electrón y la del quark, el elemento de matriz quedaría invariante bajo la transformación de paridad, ¿sí?
Y entonces esto nos dice que en QED los elementos de matriz de las interacciones son invariantes bajo una transformación de paridad. ¿Sí? Y si ustedes también se acuerdan de lo que vieron de QCD, el vértice de interacción de QCD es muy similar al de QED. Varía, digamos, los factores de color que aparecen acá, pero esta estructura del vértice gamma mu es idéntica. ¿Sí? Entonces, eh, la paridad se conserva tanto en QED como en QCD. ¿Vale? Y lo podemos ver de el cálculo directo de las amplitudes de transición de acuerdo a la estructura que tienen los vértices de cada una de las dos interacciones. Sin embargo, cerca del año 57 y un poco antes se venía discutiendo la eh, posibilidad de que la interacción débil no conservara paridad y en el año 57 en el experimento de Wu se puede demostrar y se puede ver experimentalmente que la paridad es violada en interacciones débiles. En ese experimento entonces eh, se tenía cobalto polarizado, el cobalto en un campo magnético eh, intenso de tal forma que los espines dentro del cobalto estaban alineados. Eso también estaba a una temperatura muy baja para que no hubiera fluctuaciones térmicas. Y ese cobalto entonces decae en níquel y emite un electrón y un neutrino. Y entonces, sabiendo esa alineación de los espines del cobalto, uno detecta cuáles son los electrones y a qué ángulos se detectan los electrones en este decaimiento y cuál es el ángulo que tienen en relación con el campo magnético, con la alineación esa de los espines del cobalto. Y si paridad fuera conservada en este decaimiento, uno debería observar el mismo número de electrones en determinado ángulo que en el ángulo, digamos, opuesto. ¿Sí? Sin embargo, eso no es lo que se observa y se observan más electrones en una dirección que en otra, ¿sí? En la dirección opuesta al campo magnético que en la dirección similar, digamos, al campo magnético. Entonces, esa observación de mayor número de decaimientos en una dirección que en otra es evidencia de la violación de la paridad en este proceso, que es un proceso que ocurre a través de la interacción débil. ¿Sí? Entonces, la interacción débil viola paridad y si la interacción débil viola paridad, la estructura que tiene que tener el vértice de interacción, pues no puede ser la misma de QED y QCD. No puede ser simplemente gamma mu el vértice que tenga esa interacción, ¿cierto? Porque esa interacción ya vimos que conserva paridad. Entonces tenemos que pensar en otro tipo de interacción para la interacción débil. Em, y en forma, digamos, general, eh, hay diferentes combinaciones que pueden ser invariantes de Lorentz. Esas combinaciones se llaman eh, invariantes eh, bilineares covariantes y tienen unas formas, digamos, definidas. Uno puede tener una forma escalar, si por ejemplo el acople es simplemente un número, un escalar, entonces tenemos simplemente la interacción entre los dos fermiones a través de una constante que nos dice cuál es la magnitud de la interacción y ya está. Eh, Existe una componente, una forma pseudoescalar que tiene solamente la matriz gamma 5, que es el producto de las cuatro matrices gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Eh, y eh, tenemos, esos dos describen, digamos, interacciones con partículas de spin cero, con partículas escalares.
Em, Tenemos entonces la interacción vectorial, que es la interacción tipo eh, el, la que tenemos en QED y en QCD, donde tenemos la interacción entre los dos fermiones a través de ese vértice que tiene 4 componentes. Eh, Esa es la matriz gamma mu, entonces va de 0 hasta 3, 0, 1, 2 y 3, tiene las 4 componentes. Y ese es entonces el acoplamiento a eh, partículas de spin 1. ¿Sí? Tenemos una forma axial, que es el producto de la matriz gamma mu con la gamma 5, que también entonces tiene 4 componentes y también es un acoplamiento a partículas de spin 1. Y tenemos una forma tensorial que tiene 6 componentes y que describiría acoplamientos con partículas de spin 2. ¿Sí? En este caso, entonces queremos describir la interacción débil, que está mediada por partículas de spin 1, pero que viola paridad. Entonces, lo que hacemos es, no nos sirve solamente la componente vectorial, sino que vamos a incluir la componente también axial. ¿Sí? Entonces, la forma más general de escribir una interacción que pueda violar paridad es escribir entonces una interacción que tenga la componente vectorial y la componente axial. Escribimos explícitamente por separado las dos y le ponemos unos factores G sub V, G sub A, que serían entonces los acoplamientos o las constantes que determinarían la interacción, si es puramente vectorial o si es axial, que es una mezcla de las dos, ¿no? Y entonces cuando hacemos el cálculo de la corriente, es decir, cuando volvemos a hacer este cálculo de acá, en este espacio donde está el gamma mu, ya no tenemos solamente gamma mu, sino que tenemos esa combinación de gamma mu con gamma mu por gamma 5. Este término iría ahí en la mitad. Ese vértice de acoplamiento sería la suma de esos dos. Y podemos volver a revisar cómo es la transformación de paridad para esas corrientes. Entonces, para la corriente puramente axial, donde tenemos el término gamma mu por gamma 5, tendríamos una transformación de este tipo para esa corriente, para ese vértice, donde de nuevo la componente temporal tendría entonces estas 3 matrices gamma 0, pero además la matriz gamma 5. Eso hace que la componente temporal cambie de signo. A la componente espacial le pasa lo contrario. Eh, Tendríamos la matriz gamma 0, gamma K, que anticonmuta con la matriz gamma 0. Es decir, que ahí sale un signo menos. Y la matriz entonces, y la componente entonces espacial no cambiaría de signo, pero cuando hacemos el producto entonces de la componente axial consigo misma, eso queda sin cambiar, igual que nos pasaba con la componente vectorial. Las componentes vectoriales no cambian bajo paridad, la componente puramente axial tampoco, ¿cierto? Pero como nosotros estamos haciendo una suma de dos términos, que esto va multiplicado por otra suma de otros dos términos iguales a estos, porque tenemos una componente, una corriente de un vértice con la corriente del otro vértice. Entonces, tenemos dos de estos. El producto de la parte vectorial consigo misma o del axial con otra parte axial no cambia bajo paridad, pero los términos cruzados sí van a cambiar de signo. Entonces, esta estructura sí nos da, sí nos podría explicar entonces la violación de paridad que se observa en la interacción débil. ¿Sí? Entonces sí es, digamos, una suposición que nos puede servir esa combinación entre un término vectorial y un término axial. Si consideramos entonces una especie de decaimiento inverso, decaimiento beta inverso, es decir, como una dispersión en cambio del decaimiento,
tendríamos entonces un diagrama como estos, tendríamos nuestros dos vértices. Cada uno de los vértices entonces tiene una estructura de este tipo, una parte vectorial y una parte axial, ¿cierto? Y si hacemos entonces el producto de las dos, tenemos el producto de las dos partes vectoriales, el producto de las dos partes axiales y lo que hablábamos ahora, los términos cruzados, ¿no? La parte vectorial con el axial y el axial con el vectorial. Y ese término cruzado es el que no es invariante eh, bajo paridad. Esas constantes para la interacción débil cargada, la que va mediada por el W, el G sub V, G sub A, que aparecen acá, sabemos de los datos experimentales que son básicamente 1 y menos 1, es decir, que la violación de paridad es máxima y el término entonces del vértice de la interacción débil cargada mediada por un W es entonces la constante GW, que correspondería a la constante de acoplamiento del W, sobre raíz de 2, un medio de gamma mu, 1 menos gamma 5. ¿Sí? Es decir, estos dos términos, G sub V, G sub A, son iguales, ¿sí? Y de signo contrario. Por eso decimos que la violación de paridad es máxima, ¿no? Y esas matrices, esas matrices gamma 5 que aparecen acá, nosotros las podemos usar para proyectar las partes quirales derechas y quirales izquierdas de los espinores. En un espinor de Dirac, si uno puede escribir el espinor de Dirac cualquiera como la suma de su parte izquierda y su parte derecha, donde su parte izquierda es un medio de 1 menos gamma 5 por el espinor y la parte derecha es un medio de 1 más gamma 5 por el espinor. Es decir, este operador me saca la parte derecha de un espinor y el otro, el P sub L, la parte izquierda de ese espinor. Si uno aplica estos operadores de proyección quiral sobre los espinores quirales derechos o izquierdos, uno observa que el operador de paridad, la proyección, perdón, del operador de quiralidad derecha sobre un espinor derecho, me da el espinor derecho, es decir, tiene quiralidad 1, mientras que ese mismo operador sobre el espinor izquierdo da 0, ¿sí? Es decir, que el operador de proyección de quiralidad derecha proyecta los estados de paridad derecha, pero si miramos qué pasa con los espinores de antipartículas, ocurre lo contrario. El operador de proyección derecha sobre un espinor de antipartícula de quiralidad derecha da 0 y tiene autovalor 1 para el espinor de antipartícula de quiralidad izquierda. ¿Sí? Ocurre entonces lo contrario. Proyecta la parte derecha o izquierda de las partículas, si es el operador derecho o izquierdo, y, y proyecta la parte izquierda, si es una antipartícula, y la parte derecha, el operador de proyección derecho proyecta una antipartícula izquierda y al revés, ¿no? Entonces, y esto va a ser crucial en la interacción débil, ¿sí? Esa forma como uno puede proyectar o como el operador de proyección restringe cuáles son los espinores involucrados en la interacción. Entonces, ¿cómo sería una de esas corrientes? Tendríamos entonces la constante de acoplamiento, un espinor adjunto
por ejemplo, si queremos hacer una combinación de quiralidad, cuando nosotros hacemos este cálculo, ¿sí?, de la corriente de este vértice y la corriente de este vértice, tenemos que sumar sobre las diferentes quiralidades combinaciones quirales que pueden tener esas partículas. Entonces, una posible combinación es que las dos tengan quiralidad derecha, por ejemplo. Si las dos tienen quiralidad derecha, entonces tendríamos el espinor adjunto de la partícula con quiralidad derecha, mi vértice, que ya sabemos que es gamma mu, 1, 1 medio, 1 menos gamma 5, por mi otra partícula de quiralidad derecha, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Y esto que está acá es el operador de proyección del estado quiral izquierdo, ¿sí?, que si está aplicado sobre una partícula de quiralidad derecha, da 0. Es decir, que esta combinación de dos espinores en la interacción débil, en la cual los dos sean de quiralidad derecha, no está permitida en la interacción débil, ¿sí?, porque esto al final va a dar 0. Y los únicos mezclas de quiralidad que no sean 0 van a ser entonces los que van a estar permitidos. Este vértice siempre es 1 menos gamma 5, es decir, siempre es el izquierdo, ¿sí? Es decir, que siempre que esté actuando sobre un espinor derecho va a dar 0 y solamente va a dar no 0 si está actuando sobre un espinor izquierdo, ¿sí? Los espinores U denotan los espinores que se refieren a partículas, y eso entonces nos está diciendo que en la interacción débil solo van a interactuar partículas que tienen quiralidad izquierda, ¿sí? Y para las antipartículas pasa entonces lo contrario, ¿sí? Las antipartículas solo van a poder estar en estados de quiralidad derecha, porque son los únicos que al interactuar con el operador de proyección izquierda no dan 0, ¿sí? Y entonces vamos a tener esa asimetría en la interacción débil. Solamente las partículas de quiralidad izquierda van a poder interactuar y solamente las antipartículas de quiralidad derecha van a interactuar vía la interacción débil. Y eso lo podemos ver como una explicación un poco de el experimento de Boole y la evidencia experimental de la violación de paridad. Si tenemos, por ejemplo, un antineutrino interactuando con un electrón, el antineutrino tendría paridad derecha, ¿cierto? Porque es una antipartícula. El electrón tendría paridad izquierda, ¿cierto? Porque es una partícula, y esto está permitido entonces por la interacción débil. Pero si yo hago la operación de la transformación de paridad sobre este proceso, tengo entonces un electrón viajando en la dirección contraria con una paridad opuesta, paridad derecha, y un antineutrino viajando en la dirección contraria con una quiralidad izquierda, ¿cierto? Y esto no estaría permitido. Una partícula como el electrón con quiralidad derecha y un antineutrino con quiralidad izquierda no estaría permitido. Este sí estaría permitido y este no. Por eso hay más electrones en una dirección que en otra, porque un proceso está altamente suprimido, como es este. Vamos a ver que no es que no pueda ocurrir, sino que está muy suprimido, depende de el momento del electrón. Este está permitido, entonces ocurre más frecuentemente uno que el otro, ¿sí? Hay otra simetría discreta que se llama conjugación de carga, y la conjugación de carga también es violada por la interacción débil. La conjugación de carga me cambia
partícula por antipartícula, cambia la carga eléctrica de una por la otra, pero la simetría combinada de conjugación de carga y paridad, la llamada simetría CP, eh, se conserva la mayoría de las veces en la interacción débil. Uno puede hacer un ejemplo en el cual, por ejemplo, el decaimiento del pión yendo a muón neutrino, que también fue un decaimiento que calculamos la primera semana de clase. Calculamos la masa invariante y cómo se relaciona con las masas de los muones y los piones, cómo se relaciona la energía con la masa de las partículas. Em, si hacemos la transformación de paridad, tenemos entonces un antineutrino derecho que cambiaría por un antineutrino izquierdo, que estaría prohibido. Si hacemos la transformación de conjugación eh, de carga, tendríamos entonces una antipartícula, el muón, que mantendría su misma quiralidad. Si estaba izquierdo, mantiene izquierdo, entonces sería una antipartícula de quiralidad izquierda, que también está prohibida, pero la combinación de las dos simetrías me da un proceso que sí es permitido, una antipartícula con quiralidad derecha y una partícula con quiralidad izquierda. ¿Sí? Realmente la interacción débil tampoco conserva la simetría CP, y la simetría CP tiene una violación también en la interacción débil, eh, sino que es muy pequeña. Eh, la violación de esta simetría combinada CP eh, es necesaria para explicar la diferencia que hay entre materia y antimateria en el universo, en el proceso, digamos, de creación de los bariones. Hay un momento en que prevalece el número de bariones eh, sobre los antibariones, y eso tiene que ver con la violación de CP. Eh, Sin embargo, la violación de CP de la interacción débil no es suficiente para explicar la diferencia de materia y antimateria que hay en el universo, ¿sí? Y esto pues es un campo de estudio actual, la violación de CP, y entender dónde más aparece la violación de CP, ¿sí? Em, bueno, em, ya sabemos entonces cómo es el vértice de la interacción débil. Tiene esa estructura que vamos a llamar vectorial menos axial, que tiene una parte vectorial y una parte axial, y sabemos que la violación de paridad es máxima en la interacción débil. Ahora, ¿cómo es el propagador de esa interacción? Es muy similar al propagador del fotón y del gluón, sino que tiene la masa del bosón intermediario, que es el W, que sí tiene masa. En el caso entonces de el bosón W, o bueno, en el caso también de QED, lo que nosotros hicimos fue calcular esta suma de los vectores de polarización, que son como los espinores que describen los fermiones. Estos vectores de polarización describen los fotones o los gluones, o en este caso los bosones W, y al calcular esta suma nos daba solamente este factor menos g mu nu, y por eso el propagador de la interacción eh, electromagnética era solamente menos g mu nu sobre q cuadrado, ¿cierto? Al incluir entonces el W, un propagador con masa, un bosón intermediario con masa, la regla de Feynman entonces para el propagador va a ser entonces esta, que usualmente nosotros vamos a usar una aproximación, y es que la energía del proceso es menor que la masa del W, así que podemos quedarnos solamente con este término, el primer término, y queda entonces un propagador que es igual al propagador de QED o de QCD, salvo este factor en el denominador de la masa del W, ¿vale? Cuando uno está trabajando energías que son mayores, que están más cercanas a la masa del W, hay que considerar el propagador completo. Si las energías son pequeñas,
uno puede también aproximar esto aún más y aproximar esto a que la masa del W al cuadrado es mucho mayor que la masa, la energía intercambiada en el proceso al cuadrado. Y en ese caso uno puede tener un propagador de esta forma. Y uno puede tratar entonces de relacionar todo esto que hemos hecho con la propuesta inicial de la teoría de Fermi, de la interacción de los cuatro partículas en un solo punto. En ese caso, nuestra amplitud de transición, entonces, en la teoría de Fermi teníamos una amplitud de transición de esta forma, teníamos simplemente un vértice común a todos y la estructura vectorial para esos vértices, que podemos entonces cambiar sabiendo que la estructura ahora es vectorial menos axial, ¿cierto? Cambiamos la matriz gamma mu por 1 menos gamma 5 y la otra por lo mismo. Sí, es la misma, digamos, teoría, sino que cambiamos la estructura del vértice únicamente. Y podemos comparar con lo que nosotros ya sabemos calcular, que sería este cálculo, ¿cierto? Que está acá, pero con nuestro vértice y nuestro propagador, que ya sabemos cuáles son. Y tendríamos entonces esta amplitud que está acá. Estas dos, entonces, relaciones. Una es proveniente de la teoría de Fermi, simplemente cambiando la estructura del vértice por la estructura vectorial menos axial. Y la otra es haciendo, digamos, todas nuestras reglas de Feynman y poniendo todo lo que ya, digamos, logramos saber de la interacción débil. Tenemos estas dos amplitudes que si las comparamos vemos que son idénticas, excepto en estos factores que están acá. Entonces podemos relacionar la constante de Fermi con la constante de la interacción débil, ¿sí? Y están relacionadas a través de la masa del W, ¿sí? Es decir que sabiendo la masa del W y midiendo la constante de Fermi que se puede medir del decaimiento del muón, podemos saber la constante de acoplamiento débil. El muón entonces solamente decae de esta forma en electrones y neutrinos, y ese ancho de decaimiento, entonces uno lo puede calcular. Esto es un decaimiento a 3 cuerpos. Es un poco más elaborado que los ejemplos que hicimos al principio del curso de decaimientos a 2 cuerpos. Y el resultado es este, considerando las reglas de Feynman y el cálculo, digamos, lo que hemos hecho hasta ahora de la estructura de la interacción débil. Ese ancho de decaimiento es entonces la constante de Fermi al cuadrado, eh, la masa del muón a la 5 sobre 192 pi al cubo, ¿sí? Y estas cantidades, la masa del muón, la vida media del muón, se pueden medir experimentalmente. Así que de esas medidas podemos sacar la constante de Fermi, y sabiendo la constante de Fermi y la masa del W, que también se puede medir de experimentos en colisionadores, podríamos calcular la constante de acoplamiento débil, ¿sí? Lo que sería el alfa W, que es el equivalente al alfa electromagnético, que era 1 sobre 137, el alfa de la interacción fuerte, que es 1, pero que también ustedes vieron que no es fijo, que se mueve con la energía del proceso, es entonces de 1 sobre 30, que de hecho el número como tal, 1 sobre 30, es mayor que el valor que tiene en QED, que es 1 sobre 137, pero al considerar la masa del W en el propagador, esa interacción termina siendo más débil que la interacción electromagnética. Bueno, vamos entonces a ver
a estudiar estos procesos de los decaimientos del pión. Antes de seguir, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Está todo claro? No veo nada en el chat. Ok, listo. Entonces, vamos a estudiar ahora el decaimiento del pión, que es interesante porque nos va a hablar de cómo son cómo son las diferencias entre las interacciones, entre el acoplamiento que hay entre el bosón W y los leptones. Este decaimiento, el pión, está formado por dos quarks, up y down, que son los más ligeros de los quarks. Entonces, ese decaimiento no puede ocurrir de otra forma que a través de la interacción débil en leptones. ¿Sí? Para que ocurriera a través de la interacción fuerte, tendría que decaer en quarks más ligeros, y como no hay quarks más ligeros que el up y el down, no se puede. Y ese decaimiento ocurre mayoritariamente en muones que en electrones. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo y a tratar de ver eso por qué es así. La razón de los dos anchos de decaimiento, del ancho de decaimiento del pión en electrones y el ancho de decaimiento en muones, es del orden de 10 a la menos 4. Entonces ocurre mucho más frecuentemente este que este. Y uno puede entonces calcular ese proceso. El pión, si está en reposo, entonces su cuadrimomento va a tener solamente una componente temporal, que sería la masa del pión, y en el sistema del centro de masa, en el sistema en el que el pión está en reposo, los cuadrimomentos del leptón y del neutrino, pues serían simplemente las energías y el momento en una de las direcciones eh, del, movimiento del leptón. Este vértice que está acá, entonces el vértice de interacción débil, que tiene entonces el espinor de antipartícula del antineutrino, el vértice gamma nu, 1 menos gamma 5, y el espinor adjunto del leptón, ¿cierto? Ese sería entonces este vértice que está acá, es esta corriente que está acá, que es como las que hemos calculado. ¿Listo? Acá, en principio, tendríamos otro vértice, otra corriente, que sería lo que ocurre acá en este vértice de interacción. Y vamos a suponer, como el pión tiene una estructura, etcétera, vamos a suponerlo simplemente como una constante que uno puede hallar experimentalmente y el cuadrimomento del pión, ¿sí? Para mantener la estructura del vértice vectorial, ¿no? Entonces, nuestro elemento de matriz o la matriz de transición tendría la corriente leptónica, que sería este vértice que aparece acá, el propagador, que sabemos que es mu sobre mw al cuadrado, en la aproximación en que la energía transferida es mucho menor que la masa del W, que la podemos usar en un decaimiento del pión en reposo. Y tenemos en lo que sería la corriente, digamos, del pión, simplemente el factor Fpi y el cuadrimomento del pión. Como el pión está en reposo, el cuadrimomento solo tiene una componente distinta de cero, que es la componente temporal del cuadrivector, y entonces en este producto solamente nos van a aparecer las componentes temporales o la componente cero, ¿no?
Em, y entonces la matriz de transición quedaría de esta forma, quedaría F sub pi, la constante esta que vamos a hallar experimentalmente, la masa del pión, que es la componente cero de este cuadrivector, por la componente cero de la corriente, que sería entonces el espinor de la partícula adjunto, el gamma cero de los gamma 1, 2 y 3, no nos queda ninguno, 1 menos gamma 5 por el espinor de la antipartícula, que representaría el antineutrino. Este espinor adjunto, si se acuerdan, es entonces el espinor conjugado, traspuesto por la matriz gamma cero, pero gamma cero por gamma cero es 1. Entonces esto simplemente queda el espinor conjugado traspuesto, 1 medio, 1 menos gamma 5 por el espinor de la antipartícula. Em, y los autoestados estos de helicidad o de quiralidad, dependiendo del régimen en el que estemos, uno puede escribir los espinores de las partículas y las antipartículas en ese formalismo de helicidad y de quiralidad. Y en el caso en que las partículas no tienen masa o en el límite ultra relativista en que la energía que tienen las partículas es tal que su masa es despreciable, los espinores de quiralidad son los mismos espinores de helicidad. La helicidad es la proyección de el spin sobre la dirección del momento en que se está moviendo la partícula. Y entonces, si para el caso del neutrino la masa es muy pequeña, entonces los estados de helicidad son los mismos autoestados de quiralidad. Entonces este espinor del neutrino, del antineutrino, va a estar en un estado, va a ser el mismo estado de quiralidad. Entonces lo vamos a poner como un estado de quiralidad derecha. Ya sabemos que este 1 menos gamma 5 sobre un autoestado de helicidad izquierda, que sería la flechita hacia abajo, sería 0. Entonces solamente nos va a quedar este. Y tendríamos dos posibilidades para el espinor de partícula del electrón. Puede tener una quiralidad izquierda o derecha. Esta es la forma explícita de esos dos posibles espinores de helicidad, que depende entonces de la energía, la masa y el momento de la partícula. Solo una de estas combinaciones no es 0, ¿sí? La combinación en la cual los dos tienen una quiralidad definida. Ya sabemos que la quiralidad de la antipartícula tiene que ser derecha. Y de estos, el que va a sobrevivir es justamente el espinor de quiralidad derecha, ¿sí? Que es un poco contraintuitivo con lo que habíamos dicho ahora, de que las partículas tenían que tener quiralidad izquierda y las antipartículas derecha. Esto es un espinor de partícula, ¿cierto? Esperaríamos que fuera el que sobreviva el espinor de quiralidad izquierda. Y eso nos dice por qué predomina el decaimiento del muón sobre el decaimiento del electrón. Este factor que nos queda al final, ¿sí? Tiene este factor 1 menos P sobre la energía más la masa del leptón, ¿sí? Si estamos en el límite en que las masas son pequeñas, por ejemplo, el electrón, que tiene una masa muy pequeña, esta masa va a ser mucho más pequeña que la energía del proceso y esta razón, entonces va a ser 1 y esto va a ser 0. Es decir, esto está muy suprimido para el caso del electrón. El muón
tiene masas mucho mayores, ¿sí? Y tiene una masa que ya no es despreciable con respecto a la energía del proceso si estamos en un decaimiento de un pión en reposo. Y en ese caso, este término entonces va a predominar y por eso esta amplitud de transición es mayor para el caso del muón que para el caso del electrón. En el caso del electrón, este término es casi cero y esto está muy suprimido. ¿Listo? Nosotros en la primera semana de clase también hicimos el cálculo de cómo eran las energías de las partículas en términos de las masas, ¿cierto? De las partículas en este decaimiento, exactamente este fue el que hicimos. Y entonces podemos reescribir nuestra matriz de transición en términos de la diferencia de masas entre las partículas, donde justamente si la masa del electrón, como es mucho menor que la masa del pión, es toda cero, la masa del muón, sin embargo, está mucho más cerca y este factor ya no es tan pequeño. ¿Sí? Y entonces el ancho de decaimiento del pión yendo a una pareja leptón-neutrino sería la constante de Fermi al cuadrado sobre 8pi, la masa del pión al cubo, el factor F, que lo podemos medir, lo podemos sacar de alguna medida experimental, y esta relación entre las masas del pión y los leptones que aparecen en el decaimiento. Esas constantes, si hacemos la razón entre el ancho de decaimiento para el electrón y el ancho de decaimiento para el muón, estas constantes van a ser iguales, o sea que se cancelan, solamente nos quedaría esta razón entre las masas de las partículas y eso da 1.2 por 10 a la menos 4, que es más o menos la razón observada experimentalmente. ¿Sí? Y entonces esto es una evidencia, digamos, de que lo que nosotros estamos calculando, como lo estamos calculando con el vértice de interacción vectorial menos axial, eh, es, eh, es correcto, ¿no? Coincide con los datos experimentales. Ahora, en este caso vimos que el decaimiento del pión es predominantemente en muones sobre el caso de los electrones. Pero ¿qué pasa con el acoplamiento como tal entre los bosones vectoriales y los muones o los electrones? En principio no tienen por qué ser iguales. El muón no puede decaer en otra cosa que no sea este decaimiento. El muón no cambia, la interacción electromagnética no cambia de sabor, entonces tiene que decaer a través de un W. Y aquí tendríamos dos vértices de interacción. Un vértice que nos dice cuál es el acoplamiento directo entre el W y el muón y el neutrino, y otro vértice que sería proporcional al acoplamiento entre el W y el electrón y el neutrino. ¿Sí? Entonces, en principio, este vértice es proporcional a una constante que depende del muón. Este vértice sería proporcional a otra constante que depende del electrón, ¿sí? Y tendríamos en nuestro decaimiento no un G sub F al cuadrado, sino un producto de las dos constantes, ¿sí? Y esto entonces se puede medir experimentalmente. Uno puede hacer lo mismo para los taos. El tau tiene una masa mayor que eh, el muón y que el electrón, y de hecho que los quarks up y down, y puede caer entonces de esas tres formas. Puede caer con los electrones a muones o una pareja quark-antiquark. Y entonces en ese caso, el ancho de caimiento de el tau a electrones, por ejemplo, lo podemos escribir mejor en términos de la fracción de decaimiento, donde tenemos entonces el ancho de decaimiento total, que sería la suma de estos tres anchos de decaimiento, y tendríamos entonces
1 sobre ese ancho total, que sería la vida media del tau, ¿cierto? El ancho parcial de decaimiento del tau, entonces, en electrones, tendría los dos vértices, uno correspondiente al acoplamiento del W con el tau y otro correspondiente al acoplamiento del W con el electrón y el neutrino, ¿cierto? Que serían estas dos constantes que aparecen acá. Y todo eso se puede medir experimentalmente. Nosotros podemos hacer una razón entre estos anchos de decaimiento, ¿cierto? Y tendríamos entonces la constante de acoplamiento del tau sobre la constante de acoplamiento del muón, sería igual a estas razones de las masas, las vidas medias de las partículas y la fracción de decaimiento del tau en electrones. Todo eso se puede medir experimentalmente y calcular esta razón. Y esta razón resulta ser 1. ¿Sí? Pasa lo mismo si uno hace el cálculo para la razón entre la constante de acoplamiento entre electrones y muones. Y a esto entonces se le llama universalidad leptónica y es esa, digamos, observación en estos procesos eh, de que el acoplamiento de la interacción débil es el mismo para los tres leptones. No depende de cuáles de los leptones están involucrados. ¿Sí? Ustedes seguramente vieron recientemente unos resultados experimentales nuevos donde hay un indicio de violación de esta universalidad leptónica. Entonces, pues digamos que eso es algo que está todavía es uno de los temas, digamos, grandes de investigación hoy en día. ¿Sí? Em, pero bueno, el caso es que para lo que nosotros vamos a hacer, vamos a asumir que tenemos esa universalidad leptónica y que los acoplamientos son los mismos para esta interacción débil. Eso ocurre para los leptones. Sin embargo, para los quarks no ocurre eso y los vértices de acoplamiento entre los quarks y los bosones W sí van a cambiar dependiendo de cuáles serán los quarks que están involucrados. ¿Sí? Uno puede hacer lo mismo, algo muy parecido, por ejemplo, en el decaimiento beta, está entonces un acople que tendría los quarks up y down y otro que tendría los leptones. Eh, y uno puede ver que esos factores, esa relación entre los factores, pues no es uno. ¿Sí? El acoplamiento entre los quarks up y down es 5% más pequeño que el acoplamiento leptónico, que es a su vez, bueno, que es más grande que el que se puede medir en decaimientos de kaones, donde aparece el quark strange. Entonces, ese acoplamiento no es universal para el caso de los quarks, como ocurría en el caso de los leptones. Y para, digamos, explicar esa diferencia entre el caso de leptones y el caso de quarks, Cavivo propuso una hipótesis y es que los autoestados, esos que nosotros hemos estado viendo de partículas, los espinores, etcétera, no son realmente autoestados de masa, que son los autoestados, que son las partículas reales que podemos medir. Entonces, la relación entre los autoestados de masa y los autoestados, digamos, de interacción débil serían a través de una matriz de estas. ¿Sí? Entonces, el vértice de interacción tendría una corrección, digamos, por este ángulo de Cavivo. Esto es para el caso de una mezcla entre quarks Down y Strange. Y las diferencias en estos decaimientos, estas diferencias que yo citaba acá, pueden explicarse con un ángulo de Cavivo de 13 grados.
Cuando se propuso esto, no existía, no se había descubierto el charm, pero ya eh, sabiendo la existencia de los otros quarks, hay que hacer entonces hay que extender la idea de K-vivo a 3 generaciones. em, y esta matriz que combina, digamos, todas las posibles combinaciones entre los quarks a través de la interacción débil cargada, se conoce como la matriz CKM, la matriz de K-vivo, Kobayashi y Maskawa. Y entonces nuestro vértice de la corriente débil cargada tendría el vértice de la corriente vectorial menos axial, pero tendría estos términos dependiendo de cuál es la interacción que yo quiero ver entre cuál pareja de quarks. Entonces, una interacción entre los quarks down y up es mucho más fuerte que, por ejemplo, entre un up y un strange, ¿sí? Que es lo que ocurre en este vértice de acá. Em, y eso estaría en estos elementos matriciales. ¿Listo? Em, bueno, esto es simplemente algo de la anotación. Si el quark tipo down es el que está en el espinor adjunto, entonces se toma el complejo conjugado de la matriz, del elemento de matriz. Si el espinor up es el que está, el conjugado, el adjunto, perdón, el espinor adjunto es el que corresponde a un quark tipo up, el elemento de matriz es la parte, es real, digamos, no se toma el conjugado. Esta matriz se puede parametrizar de diferentes formas y tratar de medir estos ángulos de fase y los diferentes componentes de la matriz, y eso se ha hecho experimentalmente en diferentes experimentos. Por ejemplo, el decaimiento beta, como estábamos mostrando acá. Esto entonces tiene este vértice que es el up con el down. Entonces uno puede medir este elemento de la matriz, que es entonces casi 1, ¿sí? Es decir, que es muy favorecido, digamos, en la interacción débil ese intercambio entre quarks up y down. Del decaimiento del kaon neutro se puede medir entonces el elemento U con S, que es 0.22. Es, digamos, el que le sigue al elemento que combina el up con el down. De los decaimientos de los mesones B se puede ver entonces el otro término de la matriz, que sería U con B, que está supremamente suprimido. A medida que nos alejamos más de las diferentes familias, es más difícil que ocurra el proceso, está más restringido. De los decaimientos de mesones D se pueden medir los términos que tienen el charm. Entonces, esta medida de charm con strange también es 1, es el otro elemento diagonal de la matriz. Los procesos de charm con eh, otros, otros quarks, con el down y con el bottom, también están suprimidos. Y el top decae casi que exclusivamente en quarks B. Y los elementos de matriz que corresponden a top con down y top con strange son casi cero, están muy suprimidos. ¿Sí? La matriz CKM es unitaria, entonces a partir de conocer algunos de estos elementos de la matriz, yo puedo saber los demás. Y esta es entonces una idea de cómo sería esa matriz. CKM, los elementos de la diagonal están muy cercanos a 1, pero no son 1, y hay elementos fuera de la diagonal que no son tampoco 0. Es decir, que estas transiciones entre estados, entre diferentes familias, por ejemplo, el charm con el down o el up con el strange, son posibles,
mientras que los de familias más lejanas, el up con el bottom o el top con el down, están mucho más restringidos, ¿no? Y eso básicamente es lo que está resumido acá, ¿no? La matriz CKM nos dice cómo son esas transiciones o esos acoples permitidos entre los diferentes quarks a través de la interacción débil cargada. Entre quarks, entonces, de la misma familia, están permitidos todos estos decaimientos. Entre diferentes familias, si están solo a una familia de distancia, por ejemplo, entre la primera y la segunda, o la segunda y la tercera, están suprimidos, pero no están tan suprimidos como los que siguen, que son entonces cambios entre familias que difieren más de una familia, ¿no? Esos están doblemente suprimidos, ¿vale? Em, bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No veo nada en el chat. Ok, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y hacemos entonces ya lo último de la clase de hoy, ¿vale? Bueno, Listo, seguimos la clase entonces el jueves. vale. Nos vemos entonces. Chao. Muchas gracias, Carlos. Chao.